nuestra última invitada. Es Gabriela Lirusi. Gabriela Lirusi, politóloga, docente de Economía Política en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan. Que ha venido con su representante artístico. Sí, es uno de los que nos monitorea cómo salir. Sí. Dice que no ha recibido, ¿Ah? que no ha recibido el caché. Ya vamos a arreglar después. Bienvenida, Buen día, señora. Gabriela, gusto recibirte. Buenos días a la audiencia. Para mí también es un gusto estar acá. Bueno, listo, ya está apagada la trampa. Obviamente. Bueno, ¿qué momento económico, financiero, fiscal? Y una Político. semana, Político también. sí. Político. Yo creo que el momento es político y a ver, disiento con los economistas puros, a pesar de que mi expertise es la economía, porque yo creo que la política tiene una profunda influencia en lo económico, digamos casi que es determinante. Bien. Entonces todo este movimiento político genera mucha incertidumbre que se trasvasa en la conducta económica. Bien, y lo que tenemos ahora es que los gobernadores decidieron, esto no va más así, pateamos la mesa y plantearon un par de leyes, por ejemplo, sí, para beneficiar a sus provincias. Es que en realidad, a ver, perdón, no es tan mala postura de los gobernadores. Yo creo que hay una diferencia ideológica bastante importante entre los gobernadores, porque primero que no hay ningún gobernador que sea puro de la Libertad Avanza, no, es decir, anarcocapitalista, como se dice el presidente. De todas maneras, también habría para criticar algunas cuestiones, porque este presidente anarcocapitalista tiene algunas intervenciones que no son ni anárquicas ni capitalistas. No, por lo lado. Pero eso es un tema. Entonces, con la plata de la CIDE, por ejemplo. Obvio, o con la plata del programa Educar. También. ¿Sí? También. Se destinó 60 millones de pesos barra casi 120 millones de dólares para el programa Educar, que en realidad no va a tener una transferencia directa a los educandos, que es lo que es la finalidad. Pero eso es casi, les diría, incompatible ideológicamente con la posición libertaria. ¿Está? Pero los gobernadores, como no tiene ningún gobernador, los gobernadores se han quedado sin ningún tipo de instrumentos, ni políticos, ni económicos, ni fiscales, ni monetarios, para operar en la realidad de sus provincias. Y ninguno es, diría, de la Libertad Avanza puro, porque inclusive los del PRO tienen conciencia o consideran que el Estado cumple un rol fundamental en este proceso. Entonces, estas dos leyes, que es el tema de los ATN y el tema de la recaudación, es un tema que siempre, de los combustibles, la recaudación de los combustibles líquidos, siempre ha estado en manos siempre ha sido redistribuido, menos desde este gobierno en adelante. Entonces, que además sí tiene una redistribución, pero es una redistribución absolutamente discrecional que no está organizada ni está pautada de acuerdo a ciertas normas que sean de público conocimiento. Hay gobernadores que han recibido muchísimo y otros, como por ejemplo el de San Juan, no han recibido nada. No, por ejemplo, Jaldo y Jalil, las dos Jotas, son los dos beneficiados. Miles y miles de millones. De todas maneras, en este acuerdo con los gobernadores, sí está dentro de este paquete. Claro. Y en realidad los gobernadores también necesitan recursos para poder moverse y para poder manejarse. También tienen elecciones en octubre, digamos, claramente. Agreguémosle que se les quitó la obra pública también. Se les suspendió todo, claro. O sea, se pisó la manguera de la coparticipación, ha quedado reducida al mínimo. Y además también hay otro problema, que es un problema fiscal que está teniendo el Estado Nacional. O sea, este superávit del cual habla el presidente tiene algunas dificultades, como es la recaudación. Es decir, ¿por qué se volvieron a imponer las retenciones? Sí. Porque en realidad no está logrando llegar con la recaudación genuina que es IVA. ¿Por qué? Por la caída del consumo. Claro. Es decir, hay una brecha
que se ha producido en el consumo. Hay un sector de la sociedad que es la clase ABC1 de la que se habla, que representa más o menos el 16%, que es la que consume, pero no consume en el supermercado. Es la que viaja, compra autos, compra inmuebles, y después hay otro sector que es prácticamente más entre el 40 y el 50% de la población, que es el que consume y es el que el día 20 está a fin de mes. Claro, Entonces, no le queda más recursos. este sector es el que no está consumiendo como para dinamizar la economía. Porque prácticamente les diría que la cantidad de dinero que se va en turismo en millones de dólares es impresionante. ¿Y quién es ese sector? Es ese 16% del ABC1. Bueno, según los datos oficiales, la fuga de capitales desde el orden de los 5.000 millones en los primeros 5 meses del año. Claro, La pero mayoría no de es ellos solo justificado fuga. por el turismo. No es solo fuga, es plata que se va en turismo. Sí, pero hay información de activos externos también. Sí. Y la otra cosa es el aumento de las importaciones, que es esta apertura También indiscriminada sin un programa que piense en cómo se van a reconvertir estos sectores a los que les estoy abriendo la economía. Claro. Textil, por ejemplo. El textil, alimentos, Sí. por ejemplo. Sí. Porque en realidad estamos preocupados por la electrónica de Tierra del Fuego, que en la masa no representa nada. Pero alimentos y textil serían los sectores más dañados. Claro. Algunos dicen que el sector automóviles también es un sector que se ve altamente vulnerado por esta Sí, apertura, sí. sobre todo por la entrada de autos chinos al mercado. Claro, sí, ahora hay Entonces, autos chinos, sí. Sí, hay 2 o 3 marcas que ya se están vendiendo. En el mall del Shopping Libertad hay 2 lugares que ofrecen autos chinos. Ah, mira. Están las camionetas ahí. En el Alvear también. Jabal, Bike. Sí, la JMC también está. Sí. Lo que está diciendo la doctora es que, en el último mes las exportaciones fueron del 3% y las exportaciones del 12%. Es decir, se está trayendo productos que reemplazan a los productos que se fabrican en la Argentina y que son más caros. Entonces la gente cuando va a comprar a un supermercado, a un negocio cualquiera, elige el más barato, el importado, y por lo tanto el fabricante argentino tiene que parar su producción, Sí. parar personal, echar gente. Por eso está muy atado este problema del consumo, Claro. de la sectorización del consumo, de la caída del consumo. ¿Por qué? Y porque en realidad hay, además de esto, el modelo se sostenía no solo con superávit fiscal, sino también con superávit de la balanza de pagos. ¿Qué significa? Significa que íbamos a exportar muchísimo más de lo que íbamos a importar. Y no se está dando. No se está dando. Hay una brecha entre las exportaciones y las importaciones que también significa salida de divisas. Entonces, todo este combo está como situándose y provocando lo que algunos dicen como la tormenta perfecta. ¿Sí? Falta la reforma impositiva, la reforma laboral para ayudar al sector interno. Que eso no se va a poder hacer este año. En realidad todo depende, yo no creo que pueda llegar este año porque Antes de las todo elecciones, depende bueno, de cómo te va a quedar, de cómo va a quedar configurado el mapa legislativo. Claro, ¿sí? claro. Porque vos tenés que pensar cuántos diputados va a tener y cuántos senadores va a tener en este reemplazo. Teóricamente, por lo que dicen las encuestas, le estaría yendo muy bien en las elecciones. Ahora, hay que ver. ¿Sí? Sabemos que los encuestadores a veces no son tan certeros Casi en nunca. sus mediciones. Casi Bueno, nunca. por ser educada, digamos. Claro, sí, sí. Pero lo más preocupante, yo creo que además no está logrando tampoco la inversión externa directa. No llegan los capitales. Esto es como los brotes verdes de Macri. Si nos Claro. remontamos a la época de El Macri, segundo semestre, ¿te acordás? llegaban en el segundo Sí, semestre. sí. Los brotes verdes llegaban y dentro de un ratito, y dentro de un Sí, ya ratito, y llegan, dentro de un ya ratito. llegan. Esto parece como cuando uno le dice a los niños, Sí. te lo voy a comprar para tu cumpleaños, te lo voy a comprar para el Día del Niño, te lo voy a comprar para Navidad, y así voy Tal cual. sucesivamente contándote
¿cuándo o hasta cuándo lo voy a postergar? Entonces, esta falta de inversión extranjera directa hace que las pymes vean su situación vulnerada. Se han perdido más de 66.000 puestos de trabajo. Si bien hay una gran pérdida que es del sector público, también hay una gran pérdida por cierre de las pymes. También, o sea, esos 66.000 puestos, además son 66.000 personas que se replican en el grupo, claro, en el grupo familiar. Claro. ¿Y qué afecta? De vuelta el consumo y de vuelta la producción. Entonces, este crecimiento de la producción tampoco está funcionando como lo habrían previsto la pipa de Nike o en B corta. No está creciendo la producción como se esperaba. Entonces tiene como varios frentes, y el otro frente es el frente financiero, que en este momento, porque en realidad con ¿qué pasa con el aumento del dólar? Estamos en un mercado libre único de cambio, entonces el dólar puede fluctuar. El problema es que ellos creían que no iba a fluctuar tanto. Con los vencimientos de las LEFI, que son las famosas letras fiscales de liquidez, que es deuda del Banco Central, que se la traspasó al Tesoro, tienen que enfrentar, cuando fueron al rescate de las LEFI, la gente no renovó el rescate. No. Entonces, ¿qué tienen que hacer ahora? Pagar. Hubo que pagar. ¿Y eso qué significa? Inyección de dinero en el sistema. Entonces, esta emisión cero no existe. Claro. Y peso que está libre, con las tasas de interés se va al dólar. Por supuesto. Y ahí es donde está el problema. Por eso querían aumentar la tasa de interés. La aumentaron. Pero igual no sé si alcanza. No la han aumentado. El problema es que la han aumentado segmentariamente. Segmentariamente, sí. No la han aumentado para, por ejemplo, sí la han aumentado para plazos fijos para algún tipo de inversión, y no la han aumentado. Lo que sí han creado LECAPS y BONCAPS, que son dos instrumentos financieros, que tienen una altísima tasa de interés y que cotizan en el mercado secundario. Entonces eso hace que tenga algún incentivo más. De todas maneras, no están tomando ni bonos ni deuda nadie en este momento. Casi te diría que la venta de los BONCAPS y LECAPS ha sido bastante baja. ¿Por qué la JP Morgan ordena salirse del carry trade, llevarse la plata a otro lado? La JP Morgan, cuando escribe, algunos economistas, si leen Twitter, se van a dar cuenta que algunos economistas dicen que es una noticia amarillista. La JP Morgan considera, es decir, tiene analistas y tiene capacidad de análisis mucho más profunda que la que podemos tener acá, y en realidad le recomienda salir de las posiciones en pesos porque sospechaba, ya tenía datos del vencimiento de las LEFI. Entonces, como el gobierno tenía que cambiar las LEFI y ya en el mercado había como un run que esas LEFI no iban a ser aceptadas para renovar, entonces sabía que iba a haber mucho peso en el mercado. Claro. Y esto es como, el peso es un bien más del mercado. Entonces el peso pierde, cuando hay muchos, pierde valor. Entonces la pérdida de valor, ¿cómo se manifiesta? En el aumento del precio del dólar. Entonces, claro, la JP Morgan ya sospechaba que esto iba a pasar, había claras señales que el público no iba a renovar LEFI, y entonces iba a tener que pagar, y eso iba a ser una inyección importante de dólares. Prácticamente estaban cambiando 13 millones de pesos diarios los bancos, y subieron a 19 millones de pesos diarios. Un ritmo mucho más acelerado. Un ritmo más acelerado que lo que se esperaba. Entonces, previendo esto, por eso JP Morgan le recomienda a sus inversores salir de las posiciones en pesos. Doctora, ¿es cierto que aumentar las jubilaciones según la ley que se aprobó representa un impacto fiscal tan importante que puede destruir todo lo que se ahorró con la motosierra y todo eso? A ver, yo no creo que sea un impacto tan importante. Yo creo que el problema que tenemos con las jubilaciones es que necesitamos
como mínimo 3 activos por un pasivo y estamos teniendo un activo y medio por cada pasivo, siendo muy generoso. En algunos estudios dice que es un pasivo por cada activo, es uno por uno. Porque tenemos un problema. Tenemos el problema que no hay creación de empleo. No. Y mientras no haya creación de empleo, ni del sector privado ni del sector público, no hay posibilidades de sostener pasivos. Esta es la discusión que nadie está dando. ¿Sí? Entonces, generar una moratoria de vuelta es generar más morosidad al sistema previsional que no está funcionando. De todas maneras, personal, y además el poco empleo que se está creando no es en blanco. Y entonces, si yo no tengo empleo en blanco, no tengo con qué sostener los pasivos. Yo personalmente, mirando los estudios que hay, creo que el déficit fiscal no es tan profundo como ellos lo manifiestan. Vuelvo a algo que dije hace un ratito. Yo creo que el problema lo tienen en la recaudación. Entonces, como no están recaudando, es muy difícil sostener el superávit fiscal. Claro. Si lograran aumentar la recaudación, probablemente este déficit fiscal no sería tan profundo. Pero no es de ahora, porque se gastó todo lo del blanqueo, se gastó el préstamo del fondo. Hoy día, por ejemplo, había una noticia que decía que había aumentado la reserva. Sí. ¿Cómo ha aumentado? Por el ingreso de un préstamo del BID. Préstamo, sí. Y la otra cosa que la gente tiene el error es que las reservas están constituidas. Parte por swap chino. Sí. Parte por los créditos, que esos vienen en dólares. Parte por los préstamos del FMI. Pero el FMI no manda dólares. Manda la moneda, una moneda que tiene el FMI que se llama DGE, Derechos Especiales de Giro, ¿sí? Que es una moneda creada por el FMI para solucionar los problemas de caja, ¿sí? Sobre todo los problemas de balanza de pagos, que nosotros veníamos mejor, pero ahora cada vez es más profunda la brecha entre exportaciones e importaciones. Este es el verdadero meollo de la cuestión. El problema es que faltan dólares, entonces, en definitiva. El problema es que faltan dólares, el problema es que lo que vendemos al precio de los dólares que tenemos y al valor de la mercadería que tenemos en el mercado, no está logrando que esos dólares que necesitamos ingresen. Mientras el tipo de cambio, o sea, en realidad el gobierno no quiere que el dólar se le dispare porque se va a trasladar a precios y eso va a impactar en la inflación. Pero en realidad y en las elecciones. Pero en realidad al gobierno le convendría, en términos del modelo económico, que el tipo de cambio subiera. Una devaluación. Para incentivar las exportaciones. Claro, para incentivar las exportaciones. Porque el eterno problema. Porque en realidad la cantidad de exportaciones el grueso de las exportaciones ya ha sucedido. Lo que queda es lo que los exportadores tienen, digamos, como reserva. Para los exportadores, ¿qué cambiaron o qué vendieron? Vendieron lo que necesitan para encarar la producción del año que viene, pero ni una gota más. Y se sientan sobre sus hilos bolsas para cuidar ese bien que tienen, para cambiarlo en el momento que más les convenga. Qué gran invento la silobolsa esa, ¿no? Un invento. Impresionante. Y claro, porque condiciona a los gobiernos. Y le permite reservar. Claro. Y en condiciones adecuadas. En condiciones adecuadas y venderlo en el momento que el resto del mundo no está cambiando. Claro. ¿Sí? Pero ahora con las retenciones la van a seguir guardando. Y por supuesto que sí. ¿Vos no guardarías tu producto? Totalmente. Si puedo, lo guardo. A la uva no se puede guardar. No, porque la uva es un bien perecedero. No hay silobolsa para la uva. No, porque además a medida que demorás vos la cosecha, pierde, o sea, aumenta el grado, el grado no te sirve para producir el vino. Habría que inventar la uva bolsa. De todas maneras, el gobierno, de cara a las elecciones, enfrenta un escenario bastante complejo. Cuanto menos, digamos. Sí. Tiene como muchos frentes abiertos. Y las perspectivas de los organismos internacionales tampoco son tan halagüeñas. Claro. Si hubiese que imaginar una medida que pudiera tomar el gobierno en este momento
para zafar de esta grave situación, este difícil momento que está atravesando? ¿Se puede pensar en una cosa extrema? ¿Como una devaluación? ¿Como una devaluación? ¿Como una...? Yo creo que no van a devaluar porque iría contra su propio discurso. Bien. Yo particularmente. Van a dejar ya tomaron que... un crédito del fondo que ya va en contra de su discurso. Obviamente, pero bueno, yo creo que la devaluación lo van a dejar al dólar que fluctúe. Es mucho más fácil que el dólar en este mercado libre fluctúe porque ellos no son los responsables. Bien. Lo que sí, y además les conviene, porque eso va a frenar de alguna manera la salida de dólares vía turismo. Porque el dólar tarjeta se pone cada vez más caro, sí, y entonces ya no es tan conveniente. Los otros días había un meme que decía: tomar una caipirinha en Brasil sale el 20% más. ¿Sí? Entonces, digo, es una forma, dejar esta fluctuación, que librar esta fluctuación al libre albedrío es conveniente para el gobierno. ¿Sí? Sostiene su libertad al mismo tiempo que está devaluando, porque ese 20% más es devaluación, digamos. Sí, claro. Pura y dura. Claro. Entonces yo creo que hasta devaluar octubre... no le parece. Hasta octubre, las medidas que va a tomar van a ser medidas de corte muy calmo, tratando de sostener el índice inflacionario, a pesar de que le está costando mucho sostenerlo, porque en realidad la inflación núcleo, nosotros hablamos de la inflación y decimos la inflación el IPC es el 1,6%, pero no estamos hablando de la inflación núcleo, que todavía no ha bajado del 2%, Bien, del 2,4%. ¿Sí? ¿Qué es lo que es la inflación núcleo? Los productos sacando los estacionalizados, ¿sí? Los productos básicos sacando los estacionalizados. Entonces, digamos, no logra que baje la inflación núcleo. La inflación está en el 1,6 en los primeros 15 días de julio. Teníamos un IPC del 1,6 para junio, o sea que ya estaríamos pensando que en agosto, salvo que el comportamiento de las últimas 2 semanas sea muy a la baja, que no está viendo. La justificación van a ser las vacaciones y los movimientos de vacaciones. De todas maneras, está enfrentando un periodo de turbulencia. Si estuviéramos en un avión, diría. Bien. Quiere decir que de acá hasta las elecciones pueden pasar cosas, digamos. Se puede mover. Se va a mover. Se va a mover. A ver, yo personalmente... Y después de las elecciones depende cómo le vaya. Yo personalmente creo que... ¿ustedes se acuerdan que salió un corte de Fantino con Caputo, que después desmintieron? Yo creo que fue como un globo ensayo. Bien. Es decir, veamos cómo lo toman, como fue un caos total. Dijeron esto, no dije esto, dije otra cosa. Sí. Pero yo creo a mí, que... ¿sabes qué? Me hizo pensar que Caputo esta semana o la otra se iba. Me hizo pensar eso. A ver... ya lo hizo, ¿eh? Sí, ya lo hizo. Ya lo hizo una vez. Ya lo hizo. Yo personalmente creo que está bastante más comprometido que con Macri. Políticamente está bastante más comprometido. Y creo que eso hace que esté sea bastante menos libre su movimiento. Claro. Además, fue una hecatombe cuando salió el corte, que tardaron 3 minutos en subir todo el programa y en decir y en demostrar y todo lo demás. Entonces, personalmente creo que políticamente tienen otro manejo. De todas maneras, hay que esperar y hay que ver cómo se va a plantear el escenario preelectoral. Es decir, si uno mira la provincia de Buenos Aires, yo creo que la economía mira las señales políticas y lee las señales políticas. Y esto es lo que en algún momento el presidente no logra percibir. Claro. Porque su discurso, si uno escucha el discurso de anoche del Jockey Club, inviertan. A ver, ¿quién va a invertir en un país que no se sabe qué va a pasar dentro de 15 días? Nadie va a invertir.
Bien. Es como sacar la dólar del colchón, nadie lo hace. Se me supuesto. pasó volando la entrevista. La verdad, sinceramente, Sí. ni me di cuenta que nos hemos pasado del tiempo, Sí. nos van a matar. Sí, nos están haciendo señas. Muchas gracias por la visita. Muchas gracias, Gabriel. No, quedo a disposición cuando quieran Bueno, sí, conversar. sí, va a ser un gusto. Bueno, gracias. Nos vamos.